temer, luego volved y se os ajustarán las cuentas. Es decir, que el uso del doble lenguaje sigue estando presente en nuestros días. Hoy, aún hoy, se nos está diciendo, se nos está hablando de reformas. No son reformas, son contrarreformas. Se nos está continuamente envolviendo, embrocado, lo que es un puñal contra el pueblo español. Y encima nos venden, ya el caso máximo, no es un rescate, es una ayuda. Bueno, esto sí es uno de los legados claros del franquismo. ¿Cómo podemos seguir admitiendo el eufemismo continuo? Eufemismos, mentiras continuas. Esto empezó, o al menos se ahondó, con el franquismo. Cuando se llevaban a miles y miles de personas a las cárceles y nunca se sabía cuándo iban a salir, si finalmente se les lograba arrancar de esas ejecuciones, se hablaba de la generosidad del caudillo. Gracias, gracias. Entonces, continuamente, por un lado, se está apretando las clavijas legalmente, y por otro lado, se deja un ámbito para el enchufe, para el contacto, para el favor, y el favor es una telaraña que no deja luego actuar políticamente, porque ¿cómo vas a actuar contra aquellos que han dado la cara por ti? Y esto es la gran telaraña del franquismo, es decir, aquellos que lograron conmutar la pena, que había toda una estructura jurídica de conmutación de la que habla Ángeles Ejido y Matilde Iroa, las conmutaciones de pena, o aquellos que habían logrado indultos para sus familiares, que no amnistía, las únicas amnistías, hermosa palabra, que hubo, hermoso concepto que hubo, fueron para los suyos, pero las amnistías, las conmutaciones de pena, en el fondo eran camisas de fuerza para que nunca se volviera a la acción política, porque sería morder la mano del que había actuado, del que había dado la cara por ti. Además, como nos dicen los documentos, como nos dice la elaboración que hacemos del documento, el Estado franquista es un Estado que en realidad lo que hace es recrear, y con ello me voy dirigiendo hacia el final, lo que hace es recrear la España tradicional, que había por breve plazo había sido desplazada del poder político, no tanto del poder económico. Esa España tradicional es la que, a la que se le devuelve el Estado, a la que se le devuelve el poder, que en el fondo además tiene la idea de que ha sido, diríamos, tocada por la mano divina, y ellos son, que es un poco lo que nos decía el profesor Arostegui al principio, creen que por derecho divino España les pertenece. Entonces, esa misma idea, el franquismo la ceba con más pólvora, y bueno, este Estado tradicional que se va recreando en el transcurso de la guerra en zona ocupada y que luego triunfa, es el que lleva, por ejemplo, a Sánchez Albornoz, Nicolás, al que tenemos el gusto de que acaba de publicar sus memorias y es testigo vivo de todo aquello. Nos dice, por ejemplo, que, bueno, que él ya cuando entra en la cárcel y luego entra en el trabajo presidiario, que a él no le zurra. Dice, es que el franquismo tenía muy claro lo que era la sociedad de clases.
Los policías nos decían, pero ¿cómo unos jóvenes que han vivido en casas alfombradas se presentan y arman jaleo? Se presentan contra la autoridad, actúan contra la autoridad y arman jaleo. Ellos, que han sido unos privilegiados. Entonces, de esa misma manera, a ellos no se les zurra, se les pone al lado de la sala de tortura y constatan quién es el que canta y quién no. Pero en todo caso es otra tortura y no se les diríamos, no son objeto de tortura física, sino de tortura psíquica. Otro de los aspectos que nos dice Sánchez Albornoz, por ejemplo, dice, no, en el fondo el franquismo cree en una sociedad de clases, eran totalmente marxistas, unos arriba y otros abajo, la sociedad de clase reforzada, no abolida. Entonces, esto es lo que nos encontramos nosotros. Pero no quiero terminar sin antes recordar una institución que normalmente se queda, se sale o se va de rositas, que es la Iglesia. No se entiende esa recreación tanto durante la guerra como durante la posguerra sin la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que le brinda el dogma, que le brinda sus inmuebles, sus innumerables inmuebles en conventos, en colegios religiosos, a lo largo y ancho de toda España. Por ejemplo, la institución del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que es un poco lo que yo trato, que es el que legaliza el trabajo presidiario, porque claro, con esas miles y miles de personas, de hombres fundamentalmente, que están en las cárceles, por mucho que padezcan de hambre, hay que darles de comer. Pues qué mejor que ponerles a trabajar y alquilarles a empresas, algunas de las cuales todavía existen hoy, como San Román y Banús, existe al menos sus edificios, que nos cuenta Andrés Iniesta, que ha muerto hace menos de un año, dice, nos miraba los dientes como a los caballos, y nos tocaba a ver si estábamos fuertes para el trabajo. Entonces, este inmenso y poliédrico aparato ha quedado por dentro del sistema y no hay para la gran masa de la población una idea clara de todo lo que significó. Martín Torrent, uno de esos sacerdotes, ¿no?, que están dentro de las instituciones penitenciarias, decía, por ejemplo, la religión ha de ser una de las bases más firmes para la redención social, una de las bases más firmes para la redención moral y social, incluso más que el tratamiento penitenciario. Fue ese tratamiento a medio y largo plazo el que va a conducir al silencio a una gran masa de la población para intentar huir del redil de la penitencia, de la dura penitencia y del duro tratamiento de cura de caballo que el franquismo en su larga supervivencia condenó a este país. Gracias.